Es difícil sustraerse a todo lo que uno está viviendo como persona, como país. Pero a veces hay que ser egoísta en la fe con miras a ser de bendición a los que nos rodean. Egoísta en el buen sentido, en el sentido de crecer. Dijimos que la disciplina y la perseverancia trae crecimiento. Disciplina y perseverancia trae crecimiento. Y para la disciplina y la perseverancia que trae crecimiento, siempre tenemos que pensar en la obediencia. La obediencia es hacer aquello, ya sea que nos agrade o no nos agrade, porque es la voluntad de Dios. Amén. Hoy probablemente vamos a leer dos pasajes. Uno de ellos está en Lucas capítulo 11. Y Jesús nos ayuda a veces a sacarnos de encima patrones culturales. Aquellas cosas que uno dice, esto es así, debe ser así, nosotros lo hemos creído así, en nuestra familia se ha hecho así. Cuando entregué mi vida a Cristo, un montón de cosas familiares quedaron en segundo, tercer, cuarto lugar, porque otras ocuparon el primer lugar. Entre ellas mi mamá que era la mujer más importante en mi vida. Un día le dije, mamá, acabas de pasar a segundo lugar. Son la segunda mujer más importante en mi vida, la primera es Norma. Y cuando nació Lorena, mi mamá pasó a tercer lugar. Cuando nació Timoteo, mi papá pasó a segundo lugar. Cuando nació Darío, mi papá pasó a tercer lugar. Y cuando nació Johnny, mi papá pasó a cuarto lugar. Porque el varón más importante en mi vida estaba en primer lugar Timoteo, Darío, Johnny y después mi papá. Él no dejó de ser mi papá. Pero si los dos fueran río abajo, yo sacaba a uno de mis hijos y dejaba que mi papá siguiera su viaje, porque solo podía tomar uno. Muchos de nosotros no tenemos claro eso antes de que ocurra. Por eso hay que vivir antes de vivir, hay que vencer antes de vencer, hay que rendir antes de rendir, hay que entrar en la sala de operaciones antes de entrar en la sala de operaciones, hay que venir al culto antes de venir al culto. Porque si usted no se prepara espiritualmente, usted estará, pero no estuvo. Así que hoy vamos a leer un par de pasajes. No son desconocidos, pero algo usted se va a llevar diferente hoy para su casa. Pero no solo para usted. Porque si algo pasa en su vida, no solo va a ser bendecido usted, sino las personas que le rodean y otros. De hecho, tiene que haber obediencia. Vamos a buscar Lucas capítulo 11, versos 27 y 28. Lucas 11, Evangelio de Lucas capítulo 11. En el Evangelio de Lucas capítulo 11 tenemos que Jesús habla de la necesidad de orar siempre. Después habla de una casa dividida, la casa dividida no permanece. Después se empieza a hablar de la necesidad de atar al hombre fuerte y luego despojar a las armas en las que confía, hablando de las personas. Después se menciona de que cuando un espíritu inmundo es echado de una casa y la casa queda adornada y vacía, el espíritu inmundo va y busca 7 espíritus peores y vuelve. Y el estado de la persona, el estado posterior, es 7 veces peor. Nosotros parece que no siempre creemos muchas de estas cosas, porque pareciera que no ocurren con grandes sobresaltos demoníacos. O sea, venimos al culto, eventualmente oran, nos saltamos, nos echamos espuma, no nos revolcamos, pero no por eso quiere decir que estamos viviendo 7 veces más profunda demonización de la que pensamos. Y entonces, en los versículos
27 y 28, dice: mientras él decía estas cosas, ¿qué cosa? Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Los demonios piensan que su cuerpo es su casa, igual que usted. Usted vive en este cuerpo, usted vive en ese cuerpo, esa es su casa. Usted no vive en la calle tal, el número tal, usted vive en el cuerpo. Pero si un demonio ha compartido la casa con usted, también lo considera su casa. Y si alguna vez echaron fuera un demonio de su vida, y su vida no está ocupada por el señorío de Cristo, él va a volver con derechos, porque él le llama su casa, posesión, derecho legal. Que al no quitársele el derecho legal, él va, busca 7 amigos peores y dice: volveré. Cuando llega, la halla barrida, adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entrando moran allí, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Mientras, 27, ¿está acá el 27? Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y aquí tenemos la cuestión cultural. Mi madre es mi madre. Ella me llevó en el vientre y ella me amamantó. Y Jesús le dijo: vamos a corregir un poco. El 28 dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solo que la oyen, sino que la oyen y la guardan. Esto es un paquete completo. Y de eso se trata hoy. La bienaventuranza nunca es unipersonal. Si bien se experimenta en forma personal, los efectos alcanzan a los que te rodean, ya sean permanentes, familia, o circunstanciales. Jesús habló muchas veces sobre la bienaventuranza. Bienaventurados los que oyen y hacen esta palabra de esta profecía. Hablando del Apocalipsis, está lleno de bienaventuranza. Pero dice: bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía y las practica y las obedece. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos. La Biblia está llena de bienaventuranza, y parece que la bienaventuranza es el estado natural del creyente en Cristo Jesús. Cualquier otra variante no es correcta. Bien, Jesús corrigió un aspecto cultural que usted tal vez... Yo conozco muchos matrimonios que han fracasado porque nunca creyeron que la nueva relación es una nueva familia que arranca de él y ella para adelante. Papá, mamá, hermanos, hermanas están atrás. Esto que dije yo de que mi mamá pasó a segundo lugar después que yo contraje matrimonio, es cierto. Pero no para todos. Yo puedo observar muchos matrimonios fracasados porque para él, el esposo, la madre sigue siendo la gran madre que determina porque lo llevó en el vientre y lo amamantó. Eso es una porquería frente a este tipo de cosas. Usted puede decirme lo que quiera, puede discutir conmigo, puede pelearse en su mente y en su corazón, pero si no es casado y tiene esa idea, no se case. Y si usted es una esposa y para usted el papá y la mamá está antes en que él, bueno, siga soltera. Siga soltera. No se case.
porque va a fracasar. Entonces aquí tenemos a Jesús que dice, bienaventurado el que oye y hace la palabra. Macanudo, ya lo tomamos. Ahora vamos a otro texto. Está en Lucas capítulo 5, versos 1 al 11. Que llegó un momento que lo apretaron aquí en el puerto. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Pedro respondiendo dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bien. A ver si ponemos todo junto y luego lo estiramos, porque esto es como un acordeón. Toca mientras la apretamos y toca mientras lo estiramos. Los requerimientos simples del Señor siempre sirven para ampliar nuestra vida. Siempre que Él demanda obediencia, siempre va a agrandar nuestra visión de Él. Siempre que acompaña nuestra vida con desobediencia, siempre se estrecha nuestra visión de las cosas. Las bienaventuranzas están asociadas siempre a la obediencia. Bienaventurado el varón que no anda, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, no es un abierto sin discriminación. Sabe discriminar las relaciones no por lo que puedan darle o quitarle, sino por lo que usted es. El otro día alguien dijo, si tuviéramos un gorrión, ¿lo podríamos cruzar con un picaflor? Sería hermoso. Y alguien dijo, no, las especies no se cruzan, se arruinan. Podríamos cruzar una paloma con un aguilucho, los dos son pájaros. No, el aguilucho se come la paloma. Las especies no se cruzan y en algunos casos se destruyen. O sea que a veces nosotros ni siquiera las parábolas naturales de la vida nos logran convencer. Darío leyó la metáfora del soldado. Yo siempre que leo este pasaje tengo la tentación, el desafío a venir y predicarle y decirles, miren hermano, saquémonos la metáfora, el ejemplo, la ilustración de la cabeza. Nuestra lucha no es contra seres humanos de carne y hueso, sí es cierto, es contra principados, potestades. Pongámonos la coraza de justicia y pensamos que es una cuestión que se pone acá y se evita. No, la coraza de justicia está hablando de la justicia. Es lo que 2 de Pedro 1, versículo 5 dice, añadida a vuestra fe excelencia moral. Justicia, excelencia moral. La justicia es una calidad ética de vida.
Ese es el escudo. Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Santidad. Esa es la coraza llamada justicia. No es un elemento. El soldado es la metáfora. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer metió en 3 medidas de harina hasta que leudó toda la masa. El reino de los cielos no es levadura. Pero la metáfora dice que cuando uno se entrega al gobierno de Dios, el gobierno de Dios va a ir afectando todas las áreas de nuestra vida hasta que no hayan áreas sin ser afectadas por el toque del gobierno soberano de Dios. El reino de Dios no es una levadura. Y muchos de nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo decimos es como un fuego. Señor, arde en mí. Mira, tú quieres que Él arda en vos, obedécele. Es una persona que piensa, tiene voluntad, tiene sentimientos y piensa de la manera en que la Biblia los revela. O sea que desafíese a no quedarse en las ilustraciones. El sembrador salió a sembrar y la semilla era la palabra de Dios. Siembre la semilla de la palabra de Dios en su vida y sea un campo arado. No le ofrezca condiciones. No le diga esto sí o esto sí es que. No. Entonces la obediencia trae bendición consigo y alcanza a los que están cerca. Una persona me dijo, tenemos problemas con nuestra hija. ¿Tiene algunos problemitas? Entonces le pregunté, ¿y qué podríamos hacer? ¿Y qué hemos venido a usted para que nos diga qué podemos hacer? Bueno, hay 2 alternativas. ¿Dejamos a la niña sin padres? ¿O hacemos que los padres tengan un cambio? ¿Y cuál eligen? Porque si eligen dejar a la niña sin los padres, así ella se apresura en su deterioro y llega al fin del camino y se vuelve, o hacemos que los padres sean transformados y entonces la niña va a tener otra esperanza. No, optamos por la segunda. Eso me tranquiliza, porque si no voy a tener que ejecutarlos acá y eso es un problema después. Muchos de nosotros no creemos gran parte de lo que leemos en la Biblia, por eso no tenemos estas experiencias. Tengo que asegurarme de que tengo media hora más para decir todo lo que Dios puso en mi corazón. Cuando la muchedumbre buscaba a Jesús, la buscaba porque habían evidencias en la vida de las personas a su paso. Yo tengo un montón de personas aquí ausentes, pero se inscribieron. ¿Por qué no están? Porque no tienen expectativas de ninguna cosa que ocurra. Porque si su oración es, Señor, llena de tal manera con tu gloria, la palabra, la adoración al pastor, que la exposición sea tan desafiante que yo tenga la necesidad de implementarla para ver los frutos que describe tu palabra. Entonces usted viene, se sienta y está expectante, anota, se compromete, porque usted quiere hacer para ver. Esa es la forma de venir a la presencia del Señor, por eso la gente se llenó de una multitud, lo seguía. ¿Por qué? Y porque en el capítulo 4 de Lucas se describe que echó fuera demonios, que sanó a la suegra de Pedro, que sanó a aquel, que predicó el evangelio del reino, empezar una gran... Y la gente decía, mirá, se corrió la voz. ¿Qué surge de usted que corre la voz? Para que la gente busque a Jesús, a su Señor. ¿Qué cosas ocurren en usted que hace que la gente busque a Jesús y lo arrincone contra el lago?
El acercamiento de Pedro a una petición de Jesús es un primer gesto de obediencia. Estaba en el desarrollo de su discipulado. Está creciendo en la relación con Jesús, igual que usted y yo. Estamos creciendo, estamos aprendiendo a tener gestos de obediencia y a sorprendernos con su providencia y decimos, este es el camino. Obediencia, sorpresa, obediencia, sorpresa. Mire, número 1, vamos a versículo 1. Jesús era atosigado por la gente. Cuando la Biblia dice que la gente quería oír la palabra de Dios, no está llenando espacio. ¿Y usted a dónde va? Yo voy al culto. ¿Y a qué va al culto? Voy a oír la palabra de Dios. ¿Es como esta gente? ¿Usted cree que hoy ha venido a escuchar la palabra de Dios en base a y que tiene inevitables consecuencias en su vida y que va a tener que tomar decisiones, que su voluntad va a ser puesta en movimiento? No su intelecto, sino su voluntad. ¿Qué piensa hacer con la palabra que está oyendo? ¿Qué piensa hacer? Versículo 2 dice: vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla, habiéndose apretado, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Lo que es normal, los pescadores lavan las redes, las desenredan, las arreglan, las arrollan, las restauran, miran si están sanas, porque evidentemente a la noche hay que volver a pescar. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba él. Le dijo, apártala un poco. Se subió y le dijo, apártala un poco, hazla para atrás, separa de la orilla un poco. ¿Lo hizo Jesús o lo hizo Pedro? Está diciéndome que lo hizo Pedro. ¿Quién lo pidió? Lo pidió Jesús. Es un primer gesto de obediencia. Le rogó, pero podría haberle dicho, Señor, déjanos, a ver, ¿por qué no te fijas? Aquí al lado está la otra, esta está desocupada, yo todavía estoy enrollando y quiero terminar. Nosotros generalmente siempre pensamos que hay otro que podría, o hay otro que debería, hay otro que seguro lo hará. Yo estuve mirando por las cámaras que se había caído el papel de la puerta y había quedado en el primer escalón. Y desde esta mañana vi entrar jóvenes que tuvieron culto, tuvieron grupos, después entraron otros, y después entraron otros, y después entraron... No sé quién levantó el papel, pero nadie vio el papel en el piso. Porque este no es su casa. Si usted cae aquí primero y le dieron la oportunidad de entrar y se viene a sentar aquí adelante como siempre y ve que hay 3 o 4 sillas desalineadas y dice, bueno, el que se venga a sentar y se siente ahí, que la acomode, y si no, que se siente igual, porque de todos modos desalineada o alineada es la misma, si lo que hace falta es que alguien se siente, y amén, que vino y se sentó, no importa que la silla esté cruzada, junta o torcida. Pero usted no hace eso en su casa. Usted cuando va a recibir visitas, usted cuando va a venir alguien a su casa, usted alinea todas las cosas, limpia lo que nadie siquiera verá. Y cuando usted llega a una casa así, procura que todo siga en orden. Si saca una silla, la pone en su lugar. Usted no quiere entorpecer. Solo estoy mencionando. Son pequeños servicios que revelan el carácter de siervo. Es la vida cotidiana. Jesús le dijo, te ruego por favor que la apartes, y él obedeció. Fue el primer gesto de obediencia de Pedro. La multitud
Algopá recibió la primera bendición de obediencia de Pedro. Porque probablemente si eso no hubiera ocurrido, hubiera sido complicado ministrar la palabra sin la barca. Pero yo no veo aquí que él diga, bueno, si ahí está otra barca. También está disponible. Y bueno, si yo no voy, alguien irá. Si yo no voy, alguien irá. Pero si vos te inscribiste, y porque vos te inscribiste, al final se dijo, está completo, no lo podemos inscribir, porque alguien más quería venir a este culto. Siga leyendo en el versículo siguiente. Dice que al concluir la lección, la predicación, la enseñanza de Jesús, vino la segunda petición. Un gesto de obediencia de Pedro favoreció el ministerio de Jesús a las personas. La obediencia siempre trae bendición personal y a otros, que aquí tenemos uno. Ahora, hagámoslo al revés, mi desobediencia, ¿no será que le complica la vida a las personas? Ya sea que se manifieste ahora o más tarde, o en algún momento. Les aseguro que así son las cosas. Una obediencia de Pedro bendijo en la posibilidad de Jesús de ministrar más libremente desde la barca, con mucha más alcance, a una multitud que se había agolpado para oír la palabra de Dios. El texto dice que la gente venía a encontrarse con Dios en Jesús. La gente venía a encontrarse con Dios en Jesús. El judío con cara de judío, carpintero judío, hijo de madre judía, nacido en un pueblo y que se crió en un pueblo chiquitito como Nazaret, y que estaba adquiriendo fama porque las cosas que ocurrían alrededor de su presencia pertenecen a un nivel fuera de lo común. Entonces, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes. Era de día. Yo sé que usted escuchó esto y yo he predicado muchas veces, pero mientras estaba aquí sentado esperando que terminara el culto, Dios me dijo, ¿cuántas barcas vacías vas a tener esta noche? ¿Y cuántos esfuerzos, redes no lograron llenar de pescado la barca? ¿Cuántos de ustedes han hecho una gran inversión durante tal vez mucho tiempo? Han gastado tiempo y dinero en cosas, en relaciones, en inversiones, cosas, y la barca sigue sin el propósito por el cual salieron. Ni la barca, ni la red. Y ahora no piense en nadie, piense en usted. Y como yo soy su pastor y llevo 30 años aquí, medianamente el 80% de ustedes podrían recibir de mí por lo menos 3 o 4 tips específicos y personales, decirle, esta red nunca pescó y esta barca nunca trajo pescado. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de aquello? ¿Te acuerdas de hacer memoria? Tranquilamente. Y los que no están aquí también. ¿Cuántos de ustedes son barcas vacías? Aunque tienen redes. Las redes son herramientas. Es como aquel que de pronto recibió un talento y lo escondió
porque su menoscabo personal dice, a mí me dan un solo talento, a este le han dado 2, al otro le han dado 5, empieza a compararse y en vez de procurar hacer lo mejor con un talento para ver qué le puede ofrecer al Señor como fruto, lo esconde, se menoscaba. Y en realidad Jesús cuando opinó no dijo, bueno, bien amado, venga, de todo modo vamos a ver qué hacemos. Siervo malo y negligente, échenlo afuera, no sirve. Porque yo confié en él, por eso le di un talento. Dios sabe de lo que sos capaz de producir. Dios sabe los frutos que tu obediencia tienen que dar. La obediencia siempre trae fruto. El primer gesto de obediencia permitió a Jesús que les predicara la palabra del reino y la gente tomó contacto con Dios en Cristo Jesús. Su obediencia puede liberar el trabajo de Dios a través de otras personas. Su obediencia para mejorarle el servicio a otro. Retira la marca. Sí, Señor, Jesús ministró de ahí a los demás. Tal vez él escuchó también. Yo mencioné lo del papel, pero una estupidez. Y yo veía que el papel seguía ahí. Y algunos entraron por la puerta del medio. Pasaron por encima del papel. Y nadie se paró a levantar ese papel, que por muchos días lo vieron pegado, que ahora está en el piso. Número 2, boga mar adentro, con la barca vacía, con las redes, las mismas herramientas, y en peores condiciones. Es que ahora estoy desanimado, ahora me siento fracasado, ahora siento que la vida es más complicada, siento que... Y siente. Está lleno de sentires. Pero si Dios te dio una barca y te dio una red y te puso en el lago, seguramente cuando relaciones tu trabajo secular, tu trabajo cotidiano, porque muchos de nosotros nos arruinamos en la casa, no en la calle, ni en el culto, en la casa. Entonces Jesús le dijo, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Usted escucha a Jesús, boga mar adentro, primera orden, echa las redes, segunda orden, para pescar el fruto. Boga mar adentro, echa las redes con el propósito de pescar. La certeza de Jesús debe ser parte de la certeza de Pedro, pero Pedro dice que le hizo saber al Señor que él podía saber mucho de predicar. Pero diría Daniel, el arquitecto, pastor, yo en la predicación le tengo fe, pero de arquitectura yo soy el arquitecto. Diría Paulita y Erika, oh pastor, usted de predicar me encanta, pero usted de psicología, déjenos a nosotros. Diría Janina y Liliana y Juliana, que no está acá. Pastor, usted de predicar, bien lindo, Darío acá, pero de abogacía, déjenos a nosotros, ¿Quiere, pastor? Déjeme a mí, que de esto yo sé. Esto no tiene historia. Y así seguimos. ¿Qué me diría usted? Pastor, usted de predicar y de la Biblia, bien, dice, pero yo de ferretería, déjeme a mí, dice Verónica. Pastor, déjeme a mí, ferretería. ¿Qué me va a decir usted? Seguramente tiene para decirme. ¿Verdad que sí? Pero yo estuve pensando, después que el Señor me habló ahí de las barcas vacías y de las redes sin fruto,
me trajo un montón de personas específicas, concretas, definidas, que tienen problemas concretos, definidos. Y que tienen argumento para su fracaso. O sea, tienen certeza de por qué no tienen pescados en la barca. Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra. Diría Abraham: Señor, ¿vos tenés idea cuántos años tengo yo? Con Sara nos casamos jovencitos y le hemos estado dando desde que nos casamos hasta ayer, Señor, y no pasa nada. Yo ya estoy cayendo en la impotencia de viejo y ella es estéril. Hemos llegado a la conclusión de que ni ella ni yo vamos a poder tener un hijo. Vas a tener un hijo con Sara de aquí a 9 meses. Y Sara escuchó y se rió, es más o menos como Pedro se rió por dentro, porque mientras estaba sentado allí antes de subir para acá, el Señor me mostró una segunda cosa que yo no había visto nunca, y esto que prediqué muchas veces sobre esto. Mira el progreso interior de Pedro y los frutos por la revelación que recibió de Jesús. Muchos de nosotros necesitamos una revelación de Jesús para poder encaminarnos de nuevo. Esta nación necesita una revelación de Jesús nueva para encaminarse de nuevo. Esta provincia, los políticos, los estudiantes, los jóvenes, los adultos y las iglesias y los pastores. Y usted, porque dice que Pedro, a ver, es una estupidez, retírame la barca. ¿Quién no va a poder hacer? Pero lo tienes que hacer en obediencia a Jesús, no porque lo sabes hacer. Todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hazlo como para el Señor. Quiere decir que nosotros tenemos que acomodar. Creo que hasta que cuando vas al baño tenés que ir en el nombre de Jesús, porque a veces el Señor va a esperar que vos le pidas que te ayude también. Muchos de nosotros hacemos un montón de cosas sin necesidad de tener la actitud de hacerlas como para Él, porque las podemos hacer sin siquiera pensar en Él. A ver, correr la barca es una estupidez. ¿Hasta lo podría haber hecho Jesús? ¿O no? Pedro, permiso. Corrió la barca, se subió a la barca y dice: ahí nomás, frenenla, tiren, listo. ¿Podría haberlo hecho él? Claro, ¿cómo no va a poder? Si lo hizo Pedro, él era igual que Pedro. Si Pedro tenía suficiente fuerza para correr la barca, él también tiene suficiente fuerza para hacerlo y no necesitar de Pedro ni de vos. Pero el tema es que tu desarrollo y la bendición de los que están cerca tuyo depende de que tú hagas gestos diarios para Él, como para Él, en conciencia de que lo haces para Él. Por eso el fracaso de tu barca vacía. Y insisto, podría decir vos y vos. No lo voy a hacer. Pero usted debe decir yo. Sí, es cierto. Y hay algunos hermanos que tienen algunos problemitas domésticos. Y yo diría, me vinieron esas personas. Y digo, claro, eso es. Su barca está vacía o su barca está llena de cosas que no pueden vender, de negocios que no pueden hacer, de trabajos que no les salen.
¿Vieron que en el texto hay más de lo que usted vio siempre? Entonces Pedro hizo un gesto de obediencia y Jesús predicó el reino y la gente se encontró con Dios en la persona de Jesús. Increíble lo que pasó en ese culto. Después le dijo, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Boga mar adentro, número 1, echa tus redes, número 2, para pescar. Jesús transmite certeza de fe. Todavía no hay pescados en la red, ni hay pescados en la barca, ni siquiera hay un movimiento hacia el mar. Pero la palabra de Jesús trae certeza y eso ocurre cuando estás en privado con Él. Esta nación necesita la palabra de Dios. Tu vida necesita la palabra de Dios. Nosotros insistimos que a menos que estés sentado 2 horas sin moverte, trabajando un material para tu escuela secundaria, no va a lograr tu mente asimilar y tenerlo para evocarlo. Porque si te sientas 15 minutos, te levantas 15 minutos y interrumpes cada 15 minutos con alguna otra cosa, eso no sirve. Tu cerebro no termina logrando asimilar. Lo mismo es con Dios. Si no te puedes sentar a dejar que la palabra de Dios pase y pase y pase y te deje el Espíritu, te deje llevar por el Espíritu a lo que Él quiera mostrarte de la palabra. Te llevó por las bienaventuranzas, después te trajo por las consecuencias, después te llevó a las promesas y a las condiciones de las promesas, y ahí te detuvo y te reveló por no cumplir las condiciones de las promesas no las tienes, porque hay promesas condicionales. Y si son condicionales, están condicionadas a que cumpla las condiciones y después vienen. Busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Nosotros queremos las añadiduras sin compromiso con el reino. Observe, Jesús le dice, Pedro, boga mar adentro, echa las redes para pescar. Eso entró en la cabeza de Pedro. Eso tendría que haber sido suficiente, pero no fue suficiente. Pedro sacó desde su argumentación, del fracaso argumentativo, de los argumentos de su fracaso. Muchas de nuestras oraciones están llenas de estos argumentos. Y como podemos buscar otras alternativas, entonces no profundizamos en la obediencia. Hasta. Entonces, mire la respuesta. Maestro, no le dice Señor. Le dice maestro, jefe. Hola, jefe. Maestro, hemos pescado en el momento oportuno, en el tiempo oportuno, en el lugar oportuno, como siempre lo hemos hecho, y no hemos pescado nada. Mira vos, ¿no? Qué interesante. Si usted termina el final y vuelve otra vez para atrás, se va a encontrar con algo. Observe. Pero en tu palabra echaré la red. ¿Podés buscarme otra versión? ¿Qué tenemos ahí? Oh, ya se acabó el tiempo. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. En obediencia a ti, dice, yo lo haré otra vez. ¡Qué papelón! Todo el mundo va a ver que nosotros vamos a... ¿Y qué va a hacer Pedro para palmar otra vez? Pedro, ¿qué hace?
no quiero ni oír, no quiero ni darme vuelta, no quiero saber quiénes me están mirando, porque qué papelón salir a pescar. Jesús se lo dijo en voz alta y hubieron algunos que escucharon. Boga mar adentro, echa tus redes para pescar. Y todo el mundo dice, los pescados de día se van al fondo, huyen de la luz, no es el momento oportuno, no es el día oportuno, no es la hora oportuna. Esto es un fracaso, pero él no le quedó otra que hacerlo. Es como aquel que dice, bueno, por obediencia lo hago, cara fiera, pero vos, ¿qué va a hacer? Entonces dice que, el versículo siguiente dice que, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, sus redes se rompían. ¡Qué papelón! Tener que llamar, el versículo siguiente dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La obediencia de Pedro a contraviento ya bendijo a su compañero, que ni siquiera se movieron, llenaron 2 barcas. Pero yo les dije recién que mientras estaba sentado ahí, el Señor me dijo, ¿viste el progreso en el interior de Pedro? Esto es lo que quiero que de alguna manera se quede, porque ya tengo que terminar, los hermanos seguramente van a hacer cola allá afuera. Versículo siguiente. Viendo Simón Pedro, y la Biblia dice Simón Pedro, no dice Pedro. Dices, el carnal discípulo, el argumentador de sus... Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre. ¿Por qué dice eso? ¿No era así antes de echar las redes? ¿No era así antes de...? ¿Qué le pasó? Tuvo una revelación, porque él supo por revelación de Dios el Padre en la orden de Jesús que lo que ocurrió allí en lo natural no era natural, era sobrenatural. Nunca, 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 nunca volví sin por lo menos un pescado. Nunca. Lo que ocurrió anoche no nos ocurrió nunca. Pero tampoco nunca nos ocurrió lo que nos ha ocurrido ahora, fuera de hora, fuera de tiempo, al mediodía, con el sol a pleno, y mirá lo que pasa. El problema no es que Jesús dejó de ser Dios antes o ahora es Dios. El problema es que yo no estaba viendo. El problema es suyo, no es de Jesús. El desafío es que usted necesita conocer a Jesús de otra manera. Apártate de mí, Señor. La palabra Señor ahí es déspota, dueño de la vida, de la muerte, de los pescados, del lago, de la pesca y de la no pesca. Eso es lo que nosotros necesitamos reconocer. Hoy en día la gente se ha deshecho de Dios y se quiere deshacer de la palabra, y en todo caso la quieren tener modificada. Por eso ahora la empresa de imprenta más grande del mundo, que imprime Biblias, ahora imprime la Biblia de Satanás, imprime la Biblia de los LGBT, imprime las Biblias, y entonces le imprime Biblia según la necesidad, a los satánicos, a los estos, le suprime versículos, suprime capítulos, suprime texto, suprime palabras para que le quede bien a los necios que quieren que Dios se acomode a ellos y no ellos a Dios. Aquí tenemos a un Pedro que se está acomodando a Jesús el déspota. Y muchos de nosotros necesitamos eso. Porque si no, estamos antes de la pesca milagrosa, con argumentos, con certeza, con cosas, pero sin pescado. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puede ser? Terminamos el texto que dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Quiere decir que Jesús
no tenía a un Pedro con temor reverente de Dios. Tenía a uno como cualquiera de nosotros que viene y dice, sí, voy al templo, voy a escuchar la palabra, sí, encontrarme con los hermanos. No viene con la idea de que probablemente el Señor los reprenda en su fracaso y le diga, ¿cómo no te has dado cuenta? ¿Cómo no se te ocurrió comentarme que te asombra que no hayas traído ni un pescado, ni vos, ni tu equipo? Nunca te pasó, pero nunca lo comentaste. Nunca. ¿Y por qué no lo hiciste? Y porque tenía argumentos. El texto siguiente dice que estaba también Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de personas, de manera permanente. Jesús cuando le dijo, de ahora en más serás pescador de hombre, de manera permanente, y nunca dejarás de tener fruto, esa frase da a entender, y nunca te pasará lo de anoche, que volviste de pescar sin un pescado, nunca. Estarás sin fruto mientras en obediencia a mí prediques el Evangelio. Y nosotros tenemos que reconocer que nuestra vida es un fracaso en cuanto a peces. Porque tenemos la barca vacía y las redes sucias. La obediencia siempre trae bendición a la persona que obedece. Cuando los padres obedecen, los hijos son bendecidos. Cuando los hijos son bendecidos, los padres son bendecidos. Cuando los hombres son de bendición a otros es porque han obedecido, sea un empleado, un patrón. Usted sea un estudiante obediente y va a bendecir el colegio. Sea un vecino obediente y va a bendecir al barrio. Sea un creyente obediente y va a bendecir a la iglesia. Sea un músico obediente y va a bendecir el cuerpo. De lo contrario, la maldición va a alcanzar al cuerpo de adoración, de maestros. No es chiste. Y termino con esto. Las ciudades que permanecieron después de recibir una carta de aprobación de Jesús fueron 2 de las 7 de Apocalipsis: Sardis y Filadelfia. Porque su iglesia no tenía reproches ni reclamos de Jesús. Bendijo la ciudad y permaneció los 2000 años que llevamos. Está Sardis, pero no está Éfeso, ni Pérgamo, ni la Odisea. No están. La iglesia tampoco. Hoy en Sardis no hay nada. Pero en Esmir hay ciudad y hay iglesia. En Filadelfia hay ciudad y hay iglesia. En los otros lados hay ruinas. Y hermanos, puedo decirle con testimonios comprobables que hay familias que son una ruina. Porque sus padres rompieron con la obediencia. Porque sus hijos siguieron a su padre. Hoy la familia, en sus hijos, nietos y bisnietos, son una ruina. Como también estoy viendo que la obediencia de los padres está trayendo bendición a los hijos y a los nietos. Comprobable. Es tiempo de arrepentimiento, como Pedro, porque usted tiene barcas llenas en el pasado, pero no fueron suficientes para continuar siendo un pescador de hombres. Hubo un tiempo en que usted sembraba la palabra y la tierra daba su fruto. ¿Cuánto hace que no hay un fruto en su vida? Nos ponemos de pie.
Señor, levanto en tu nombre mi mano y, como dijo Darío, ato a los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, a los espíritus inmundos de maldad, aquí en los lugares celestiales juntamente contigo, donde nos has sentado juntamente con tu autoridad de gobierno. Señor, declaramos en tu nombre que son inhibidos para robar, matar y destruir. Y proclamamos que esta nación es liberada por la siembra de la palabra. Declaramos la Argentina tierra que da fruto a la siembra de la palabra, de una u otra manera, al 30, 60 y 100 por uno. Declaramos a esta tierra que ha sido limpia de la dureza, que ha sido limpia de la laja de las piedras, que ha sido limpia de los cardos y los sembrados corruptos. Ha sido arada, Señor, para la siembra del Evangelio, para el reino tuyo. Señor, empieza conmigo, con pasión por tus cosas. Señor, comienza con la iglesia, porque anhelamos que la bendición alcance a esta ciudad, esta provincia y desde aquí a esta nación, en tu nombre. Amén.